Voy a contaros un poco desde el principio de mi vida, porque va a ser importante el antes y la que soy ahora. Pero después de haber hecho un ejercicio un ejercicio de empoderamiento que ha sido gracias a la Comisión de Mujer por la Igualdad y a otra serie de cuestiones, de cosas que me han ocurrido en la vida, pero principalmente porque ellas me han dado la oportunidad de verme como lo que soy, una mujer con una potencialidad, como bien ha dicho Maite, y salir de ese engendro en el que yo me había metido, que es en el de mi propia victimización, ¿no? Eso no es nada bueno, os lo aseguro. Bueno, soy una mujer con discapacidad, por secuelas de polio desde los 3 meses de edad. Es decir, mis primeras vivencias vitales han sido desde las limitaciones físicas, los prejuicios, las hospitalizaciones, operaciones, aislamiento, hasta maltrato físico y psicológico de las propias personas que nos cuidaban. Eso fui consciente muchos años después. Después de 5 años de hospitalización en Gorliz, el regreso al desconocido hogar se presentaba liberador y lleno de ilusión por estar con mi familia, que prácticamente no conocía. Pero no fue así. Sí es verdad que al principio todo era maravilloso, pero la realidad era de nuevo el aislamiento. No salía de casa más que para ir al hospital a consultas. Vivía en una casa sin ascensor y llena de barreras arquitectónicas. Mi madre me llevaba a todas partes en sus brazos. Mi escolarización fue en casa, gracias a Auxilia, una asociación que disponía de personas voluntarias que iban al domicilio a dar clases de distintas asignaturas, desde lengua y literatura hasta matemáticas y dibujo técnico y artístico. Hoy desaparecida, gracias a la obligatoriedad de una enseñanza inclusiva e integrada en los propios centros escolares. Formaba parte de FECOP, esta asociación. Un día me llamaron de Auxilia diciendo que su labor conmigo ya había terminado y me plantearon seguir mis estudios, el MUC, pero esta vez en el Instituto de Santurtzi. Contactaron con personas que iban a estudiar allí y estaban dispuestas a recogerme y traerme a casa. Se mezclaron un montón de emociones contradictorias en mí. Mis padres no me animaron. Mi madre, con su actitud sobreprotectora, estaba llena de miedos y tampoco me animaba a seguir estudiando. ¿Para qué vas a seguir estudiando? ¿Cómo vas a ir? ¿Para qué te va a servir? Pero decidí que sí. Ese fue uno de mis grandes retos. Decir sí, querer cambiar algo de mi vida, ¿no? Porque yo no era feliz. Mi vida estaba basada en el sufrimiento. Algo en mí siempre se ha sentido atraída por los retos. Creo que es una de las cosas que me ha calmado y por las que estoy aquí ahora. Y así comenzó el gran cambio de mi vida, mi camino hacia el empoderamiento. Gracias a mi socialización y al estudio de nuevas materias, mi relación con mis profesores, mi participación en las actividades culturales extraescolares, y a pesar de las enormes barreras arquitectónicas del instituto, no había ascensor, y encima siempre me tocaba en el tercer piso. Pero la verdad es que había muchísima gente a los cuales tengo que dar las gracias, que hicieron posible en que todos los días sube y baja hasta el tercero, y entonces podía ir a clase, ¿no? No es lo mejor, pero bueno, entonces era lo que me permitió seguir mi escolarización, ¿no? Y luego, por otra parte, llevaba también una vida social bastante normalizada, entre comillas, es decir, todo lo normalizada que te pueden permitir
las barreras arquitectónicas. Yo tenía mi grupo de amigas y amigos y la verdad es que éramos como muy temerarias. Yo es que confieso que he subido hasta una cima con la silla de ruedas. Bueno, me han subido, pero bueno, así, era una experiencia que, bueno, ahora no lo haría, pero por entonces yo iba por todas, ¿no? Quería disfrutar de lo que no había disfrutado hasta entonces. Mi siguiente etapa formativa fue ir a la universidad, concretamente a la Universidad de Deusto, que es donde realicé mi licenciatura de Psicología. No fue tampoco fácil ir todos los días, porque de nuevo había un montón de barreras arquitectónicas, en el tren, en la universidad, pero con mi grupo de personas de apoyo y voluntarias, y ahora también amigas, acabé mi formación. Mi experiencia laboral vino por parte de la ONCE. Es decir, yo cuando terminé psicología tenía la gran ilusión y esperanza de encontrar un trabajo acorde a mi profesión. No fue así. Ahora hay, entre comillas, mayor oportunidades, pero por entonces no. Estoy hablando del año 80-85. Mi trabajo de vender, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar, lo cual me ha servido posteriormente para poder dedicarme a lo que es, yo creo no, es uno de los propósitos de vida, ¿no? Trabajar para visibilizar la doble discriminación que vivimos las mujeres con discapacidad. Si no hubiera tenido ese trabajo y ahora soy pensionista, pues no habría podido realizarlo, desde luego. Mi trabajo fue de vendedora de cupón de la ONCE en Plentzia. Ir allí era tarea muy complicada, desde Santurchi a Plentzia. No había metro, no había nada, es decir, tenía que ir andando, bueno, rodando, desde casa hasta Las Arenas y allí coger el tren y ir hasta Plentzia. Claro, luego se complicó la cosa cuando hubo el cambio del tren al metro. Pues resulta que ya no había ni tren ni había nada, solo autobuses que no estaban adaptados de ninguna manera. Ni se planteaba poner autobuses adaptados. Es que me tengo que dar el premio, ¿no? Porque yo logré que el primer autobús adaptado en Vizcaya fuera gracias a mí. Porque yo, claro, como no había metro, no había tren y los autobuses no eran adaptados, los tenía que ir en taxi. Pero es que entonces lo que ganaba me lo gastaba en taxi. Entonces no era posible, ¿no? Hice una demanda, en este caso, me fui por muchos caminos. Al final logré que trajeran un autobús adaptado de piso bajo, no había rampa, pero era piso bajo, en el cual me decían, bueno, vamos a ponerte tú me dices, ¿a qué hora empiezas a trabajar y a qué hora terminas para ponértelo? Y efectivamente, fue así. Luego todo el mundo se montaba, sobre todo las personas mayores, que gracias que este autobús nos permite poder viajar más cómodamente, bueno, total, que luego al final se generalizó afortunadamente el servicio, ¿no? Pero bueno, tenía que decir. Bueno, pues eso. Contraté también a una persona para poder ir a trabajar, lo que hoy se llamaría asistente personal, ¿no? La gran figura del asistente personal que nos facilita la vida a las personas con discapacidad. Y allí estuve 11 años, hasta que debido a un accidente y sus posteriores secuelas, no me vi en condiciones de seguir trabajando en este trabajo, valga la redundancia, porque la verdad era muy duro. Estaba todo el día en la calle, entonces solicité la incapacidad y me la concedieron. Por esta época conocí a un hombre que me aceptó desde el primer momento y se convirtió años después en mi marido.
Bueno, es que siempre que hablo de esto me emociono, ya lo siento, pero es que es, bueno, no solo es la persona con la que comparto mi vida, desde el amor, el respeto, la aceptación, la complicidad, es también quien me asiste en mis necesidades, me acompaña, gracias al cual puedo realizar y llevar una vida lo más independiente posible, gracias al cual estoy hoy aquí. Y así poder realizarnos de mis propósitos de vida, como he dicho antes, concienciar y visibilizar la doble discriminación que sufrimos las mujeres con discapacidad. Este tema siempre ha estado presente en mí. Comencé a ir a charlas sobre feminismo y me integré en grupos y foros feministas, pero no me sentía reflejada en ninguno de ellos. No hablaban de la mujer con discapacidad. Éramos invisibles para ellas. Un encuentro con una compañera del hospital de Gorliz me habló de un grupo de mujeres que se habían organizado en FECOR para dar a conocer precisamente esta doble problemática de la mujer con discapacidad. Era el comienzo de la Comisión de la Mujer de FECOR. Era el año 2002. En una etapa, sinceramente, no me sentí muy integrada. Escuchaba, me veía muy reflejada con lo que se hablaba y reivindicaba, pero me identificaba más con el ser víctima. Estaba ahí anclada, ¿no? Y realmente lo era, ¿eh? Tomé conciencia de ese hecho y además de que había sido y también era una mujer maltratada por parte del estamento médico, enfermeros, cuidadores en el hospital. Muchos de los hechos que me sucedieron en el pasado durante mi estancia en los hospitales, ahora les pongo nombre: maltrato físico, pero también falta de atención. No nos atendían con dignidad y humanismo, nos castigaban por cualquier nimiedad, nos ponían pañales para no ocuparse de nosotras. Y luego, por otra parte, si manchábamos el pañal, nos pegaban por haber manchado. Hacerme consciente de esto, la verdad, fue un shock. Y no sabía cómo salir de ese círculo de victimismo en el que me encontraba. Comenzamos a organizar talleres de diversos temas: gestión de emociones, coaching, empoderamiento, sexualidad, etc. La Comisión de Mujer por la Igualdad de FECOR dio un cambio al dimitir las primeras organizadoras. En principio quedó muy mermada de integrantes, pero las que decidimos quedarnos lo hicimos sabiendo que iba a ser un gran reto. Sin embargo, contábamos con una gran y profesional mujer, técnica de igualdad, ahí está, que no solo nos apoyaba, sino que nos facilitaba todo el material técnico y burocrático. Mucho trabajo de visibilización, charlas, reuniones en asociaciones y foros de mujeres, organismos públicos relacionados con el tema de igualdad. Y lo hemos hecho muy bien, porque hoy estoy aquí hablando de ello y vosotros conociéndolo. Todo esto supuso para mí, sobre todo, mi gran trabajo de voluntaria de la comisión, el hacerme consciente de mis propias capacidades internas y externas. Aún así, con todo lo que había hecho anteriormente, mis estudios, mi trabajo, no me consideraba una mujer válida. Estaba anclada en el victimismo del pasado y mis experiencias traumáticas de hospital. Mi autoestima seguía muy dañada. Pero algo comenzó a cambiar en mí. A medida que trabajaba en mi propia aceptación como consecuencia de las actividades que hicimos y seguimos haciendo en la Comisión de Mujer por la Igualdad de FECOR, y cómo no, de mi propia madurez, el sentirme arropada y valorada por las personas que me rodean, mis compañeras, y el gran apoyo de Izaskun, la técnica de igualdad,
del amor y todo lo que eso conlleva entre mi marido y yo, su ayuda desinteresada en mis necesidades diarias y sociales, han hecho que todo ese dolor y ese sentimiento de desvalorización se vaya transformando en la explosión de esa fuerza que siempre me ha acompañado y de la que no era consciente, de ese poder y potencialidades que tengo, y por fin me las creo. Vienen de mí y siempre estaban ahí. El trabajar con mujeres como yo, con una discapacidad, ha hecho que mi conciliación y aceptación de mí misma como persona valiosa haya sido posible. Mi propio poder es la fuerza que tengo para continuar y querer seguir ayudando a otras mujeres. Eso va a seguir siendo uno de mis propósitos. Nosotras, las mujeres con discapacidad, somos el modelo para que otras en nuestras mismas circunstancias salgan también de su victimismo y descubran sus propias potencialidades. Si yo puedo, tú puedes. Y eso es el objetivo desde que trabajamos. Que las mujeres nos arropemos unas a otras con el fin de sanar y salir de esa discriminación en las que vivimos. Cada una de nosotras somos un modelo para otras. Y como dice nuestro lema, nada sin nosotras. Muchas gracias.